Bienvenidos, manitas. Hoy 3 ideas para hacer cuencos de diferentes estilos. Hace unas semanas en la comunidad os compartí un vídeo en donde Miriam del canal Ideado a Mano nos enseñaba unos bonitos cuencos. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a su canal para que paséis a echarle un vistazo. Y una seguidora me pidió que hiciese un vídeo con tips y truquitos para trabajar la pasta de secado al aire. En el vídeo de hoy lo que yo os comparto es lo que a mí me funciona con esta pasta a la hora de trabajarla. Y vamos con el paso a paso. ¡Empezamos! Para hacer estos cuencos vamos a utilizar pasta de modelar de secado al aire. Lo primero, la marca no importa, la que sea. Lo importante es que sea de secado al aire. Yo, por ejemplo, tengo aquí esta que es de la marca Das, que es tipo arcilla, y luego tengo esta que es con la que estoy trabajando, que esta la compré en la tienda Teddy y es blanca. Es lo mismo, tiene que ser de secado al aire. Lo primero que hay que hacer es amasar muy bien esta pasta para darle calor y que se reblandezca un poco más. Importante para este tipo de pasta tener agua. Si vosotros tenéis un paquete empezado y cuando lo sacáis está un poquito seco, humedecéis las manos con agua y empezáis a amasar para que la pasta absorba esa humedad. Las toallitas, ¿por qué las tengo? Pues porque yo, por ejemplo, si ahora cojo una porción de pasta, la otra que no voy a gastar en estos momentos, yo las envuelvo aquí en la toallita húmeda y así no se nos secan. Porque esta pasta lo que tiene es que en cuanto pasa una media horita o así, si la tienes al aire, se seca. Y aunque la recuperes a base de amasarla, pero esa pasta ya tiende a agrietarse. Una vez ya la tengo amasada, la vamos a extender. Hacer los cuencos, como poco, hay que darle unos 4 o 5 milímetros. Vamos amasando y cada vez que pasamos el rodillo, la levantamos y le damos la vuelta para que no se nos vaya pegando. Vamos a intentar también que toda la pasta tenga el mismo grosor. Pues yo ya la tengo lista y ahora para quitar estas marcas del papel que se han quedado, mojamos los dedos en agua, vamos a dar circulitos para que esas marcas desaparezcan. Y si vemos alguna pequeña grieta, es importante eliminarla ahora, porque esta pasta cuando seca tiende a encoger bastante. Entonces, una pequeña grieta que veamos ahora, cuando la pasta está seca, puede ser perfectamente una grieta de 2 o 3 milímetros. Es mantenerla humectada constantemente, pues ya lo tengo listo. Ahora, para este primer cuenco, utilizar este molde, o bien le colocamos film, plástico de cocina, o aceite o alguna crema, que podamos desmoldarlo cuando la pasta se nos haya secado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser perfilar los bordes. Al hacer el corte se nos queda así como un poquito despelujado, entonces mojándonos con agua los dedos, pasamos por todo el borde. Como veis, lo único que utilizo es agua. Y ahora ya cogemos el molde, que ya le he untado aceite, y la colocamos. Lo vamos a dejar secar 24 horas y desmoldaremos. Yo no os recomiendo que lo pongáis al sol, porque lo que ocurre es que se seca demasiado rápido y es cuando se os puede cuartear. Lo dejáis simplemente en un lugar donde tenga corriente de aire y ya está. Para esta segunda idea voy a utilizar esta cajita que es de plástico como molde. Y a este le voy a poner plástico de cocina. Y voy a utilizar esta pasta que es tipo arcilla para que veáis que podéis utilizar cualquier pasta. Y en esta ocasión voy a utilizar unos cortadores, estos son de plástico en forma de hojas. Estiramos la pasta igual que antes, vamos estirando y levantando la masa.
Cogemos los cortadores, pues empezamos. Igual que antes, vamos a pulir los bordes. Y así vamos a ir haciendo unas cuantas hojas. Pues cuando ya tenemos unas cuantas hojas hechas, vamos a hacer la base. Voy a hacer un rectángulo de medio centímetro de grosor y la voy a colocar. Y ahora, para ir colocando todas las hojas, hay que colocarlas cuando todavía la pasta está fresca para que se adapte al molde. Voy a empezar por las más grandes y monto un poquito sobre la base. Vamos a utilizar cola blanca. Y una vez ya tenemos las 4 esquinas, lo que vamos a ir haciendo es ir colocando hojas, superponiendo unas hojas encima de otras, intentando que en algún punto de las hojas se toquen. Simplemente vamos a dejar unos orificios muy pequeños. ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Sí? Pues venga, suscríbete si no lo has hecho aún, aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, activar la campanita de al lado para que así te lleguen todas las notificaciones y no perderte ninguna de las ideas que voy subiendo. Y ahora sí, no os entretengo más, sigamos con el vídeo. Cuando ya tenemos toda la base rodeada de hojas, yo aún no he terminado, aún me falta, pero voy a dejar que se seque un poquito porque si le doy la vuelta para pegar por aquí, estas de aquí, que todavía la cola está fresca, se me pueden despegar. Así es que de momento a las hojas que están en contacto con la base, con una herramienta de estas de modelar que sea así plana, mojamos la herramienta y vamos a intentar integrar la hoja con la base. Pues ya está listo y ahora hay que dejarla secar. Para esta idea vamos a necesitar una hoja. Vamos a coger una buena cantidad de pasta, la amasamos y la estiramos. Tenemos que extenderla lo suficiente para que la hoja nos quepa y tenga un grosor de medio centímetro. Bueno, pues ya está estirada y ahora cogemos nuestra hoja y por la parte donde tiene marcadas las nervaduras colocamos y con el rodillo pasamos por encima. Y ahora con el cúter vamos a cortar por el borde. Y ahora retiramos la hoja y fijaros cómo se queda demarcada. Y ahora cogemos un plato hondo, despegamos y esta es súper sencilla. La vamos a dejar caer. Le damos forma y la vamos a dejar secar 24 horas también. Pues ya están secos y como veis aquí hice otra hojita a juego con esta, pero más pequeña. Estos tres, si veis este que ya no está en el molde, a las 15 horas o así de estar secándose, les di la vuelta para que se secasen por el otro lado. Y vamos a desmoldar esta pieza de aquí. Ya le he quitado la tapa y ahora, como le puse plástico, pues va a ser mucho más fácil desmoldarlo. Vamos a ir sacándolo. Y vamos a empezar a pintar las 4 piezas con pintura acrílica blanca. Yo le voy a dar 2 capas, sobre todo a la que es de pasta oscura, dejando secar entre capa y capa. Ya tenemos todas las piezas con una base en blanco y vamos a empezar por este cuenco más pequeño, pintando la parte exterior. Yo voy a utilizar pintura acrílica en estos 2 tonos, un verde oscuro y un verde amarillo. Vamos a cargar con los 2 colores, vamos a mezclar, pero sin mezclar demasiado, para que se distingan los 2 tonos. Y no nos vamos a preocupar en cómo dar la pincelada. Y vamos a dar así, pinceladas para un sitio y para otro, hasta pintar todo el exterior. Y ahora vamos a hacer decoupage en el interior. Y yo voy a utilizar este papel para decoupage, que su diseño es todo de hojas.
Bueno, pues como veis en la imagen ha habido un salto en el vídeo y no he grabado cómo hacía el decoupage. Me acabo de dar cuenta ahora que estoy editando, pensando que había apretado el botón para grabar, no lo había hecho y cuando quise parar es cuando en realidad se puso a grabar. Y aquí me veis, secando el decoupage para poder seguir con el trabajo. Pues nada, lo siento muchísimo, manitas. Perdón, perdón, perdón. Y ahora con una lima de uñas vamos a retirar el sobrante. Y ahora ya pasamos a proteger y lo voy a barnizar con un barniz acrílico satinado. Aplicamos tanto por dentro como por fuera y dejamos secar. Y así es como ha quedado esta primera idea. Para las hojas voy a decorarlas con pan de plata y para ello vamos a necesitar un adhesivo que el acabado quede mordiente. No sirve cola blanca, no sirve silicona líquida, tiene que ser un adhesivo especial para el pan de plata. Este también sirve para el foil. Hay que aplicarlo, dejarlo secar como mínimo unos 15 minutos y cuando ya haya pasado este tiempo, el adhesivo es blanco, entonces se queda transparente. Cuando ya esté así y toquemos, que nos quedemos pegados, pero el dedo salga limpio, que no nos llevemos el adhesivo detrás, entonces ya está listo para empezar a colocarle el pan de plata. Aplicamos en toda la hoja y vamos a dejar secar esos 15 minutos. Pues ya empezamos a colocar el pan de plata. Necesitamos un pincel de cerdas suaves, limpio y seco. Y comenzamos a colocarlo. Este papel es muy volátil y hay que ir con cuidado. Bueno, pues ahora ya terminado con el pan de plata, vamos a darle dos acabados diferentes para que veáis cómo puede quedar con betún de Judea o sin betún de Judea. Aplicamos por la superficie y con un trapito de algodón retiramos el exceso. Y ahora para proteger el pan de plata, para que no pierda su brillo y no se nos oxide con el paso del tiempo, siguiendo las indicaciones de mi amiga Yolanda del canal Creados con Pasión, es una artista. Os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo el enlace a su canal por si no la conocéis, para que os paséis a echar un vistazo que seguro que os gusta. Bueno, pues ella me ha recomendado que utilice goma laca. Yo ya la tengo aquí preparada, la podéis encontrar ya hecha o hacer como yo, con unas escamas de goma laca y con alcohol de 96 grados. Vamos a aplicarlo y dejarlo secar. Me encanta el resultado de esta segunda idea. No me digáis que no parecen hojas de metal. Pues vamos a empezar a darle color a esta cesta, cuenco de hojitas. Y voy a utilizar pintura acrílica en un color gris oscuro. Pintamos tanto por dentro como por fuera y dejamos secar. Una vez ya se nos ha secado el color gris, el siguiente color que le voy a aplicar va a ser un turquesa a pincel seco.
Vamos a aplicarlo de manera que vamos a cubrir toda la superficie, pero dejando ver el color gris de fondo. El siguiente color que voy a aplicar es un agua marina y de la misma manera a pincel seco, siempre intentando no tapar los colores que ya tenemos puestos. El siguiente, un color crema, de la misma manera a pincel seco para darle unos puntos de luz. Y ahora ya, para darle un puntito de brillo y glamour a estas hojas, voy a aplicar una pintura metalizada en un verde azulado. Y ya por último, para contrastar con toda la gama de verdes y azules que he escogido para este trabajo, voy a aplicarle un último color, que es un color metalizado cobre. Y ya está lista esta tercera idea. Y estas son las 3 ideas con diferentes estilos y distintas técnicas. Espero que os guste y os animéis a probar alguno de ellos. Y ya por último, me ayudéis a compartir este vídeo para que lo pueda ver más gente, ya que las notificaciones pues no están llegando a todo el mundo. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!